Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el Evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el Evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el Evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el Evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el Evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el Evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Lo que vamos a hacer esta tarde, vamos a enfocarnos en la idea teológica, ¿sale? Entonces déjenme le explico de forma rápida por qué decidimos ver estos 3 capítulos y medio que son algo, y por qué decidimos concentrarlos en una predicación. Queremos que entiendan la historia, cómo fluye la historia, cuál es la idea teológica de la historia, cuáles son las consecuencias, las repercusiones para nuestra vida cristiana. Y entonces se los he dicho, se los he comentado varias veces. Hay un dicho que muchas veces nos perdemos en el bosque por enfocarnos en los árboles, o nos perdemos en los árboles. Y muchas veces estamos tentados a enfocarnos en muchos detalles que sí son interesantes, son necesarios, pero si los tratamos de poner en una predicación, creo que vamos a perder el propósito de incluso entender cuál es la historia de Noé. Entonces, no quiero decir con esto ni siquiera alguna pista o una idea de que hay versículos que son menos importantes, para nada. Por eso te estoy explicando que nos saltamos unos. Los vamos a ver de forma resumida. En esta ocasión vamos a ver 3 capítulos. Ya después será en el futuro, cuando revisitemos otra vez Génesis, nos vamos a enfocar vamos a poder dividir la historia, ¿sale? Entonces, ahorita, si no sabes lo que dije, nos vamos a enfocar en cómo la historia de Noé fluye, ¿sale? En la historia teológica, en la idea teológica. La idea teológica de estos capítulos es que la justicia de Dios, la santidad de Dios demanda justicia, y en su justicia Dios provee misericordia. Eso es lo que vamos a ver, ¿sale? Hace mucho tiempo ya, cuando después de estar estudiando fuera del país, regresé. No sabía si mi esposa le iba a gustar la comida mexicana, resultó que le encantó. Y allá cuando estábamos en Texas, había comida Tex-Mex, pero no era, vaya, ni siquiera la sombra de lo que son unas fritas, no sé, algo así rico. Y entonces allá había unas tortillas, pues, muy amarillas, muy secas, muy duras, no sabían, usualmente se congelaban para que duraran, entonces no sabían bien. Llegamos acá y había una tortillería
pues de grano, así ahí lo cocían, ahí lo molían y las tortillas estaban bien ricas. Entonces ya es mi misión cada semana ir, ya me conocen ahí. Y siempre voy a comprar las tortillas. Entonces mi misión cada vez que voy a esa tortillería es fijar mi vista en la báscula. No puedo ver hacia otro lugar porque el que me atiende sé, lo conozco. Y sé que a veces me da menos tortillas de las que debería. Entonces siempre estoy ahí, mis ojos están ahí fijados en la báscula. Y es algo interesante que experimento cada semana. Es muy despistada esta persona y hay veces que me da menos, hay veces que me da mucho más, pero pues no lo hace por mala leche, es muy despistada, está ahí tal vez platicando en el celular, lo que sea. Pero siempre que me da de más, si pido 6 pesos, me da, no sé, 7.50 hasta 8 pesos y yo me hago del avión. Siempre que me beneficia algo, siempre, en verdad, no sé, como que la Virgen me habló y como que estoy, hay algo ahí en la otra esquina y nunca me doy cuenta, pero siempre, siempre que me da menos, siempre quiero justicia. Siempre quiero justicia. Si pedí por 6 pesos y me da 5.50, quiero otra tortilla. ¿Qué más? O sea, si es 6.20, o sea, ¿por qué no me da los .20? Digo, ya es otra tortilla. Y es algo que muchos de nosotros pasamos, ¿no? Siempre, siempre queremos, cuando somos los ofensores, queremos misericordia. Cuando somos los ofendidos, queremos justicia. Esta semana, una serie de noticias bien alarmantes, bien trágicas, y que nos hablan un poco de la naturaleza humana, de nuestro deseo de justicia y de misericordia cuando nos conviene. Y entonces fue a principios de semana, muchos de ustedes conocen esa historia, que un esposo termina asesinando a su esposa, la degolla, la descuartiza, la quería esconder, termina tirando los restos del cuerpo. No solo eso, sino que en toda esta historia macabra, esta historia perversa, no solo eso, sino que la gente que fue ahí a investigar el caso tomó fotografías que no debería de tomar, compartirlas de una forma que no debería de compartirlas. Y sabes que ahí vimos un poco del corazón mexicano, la gente compartiendo estas imágenes, incluso cuando se enteraron, cuando muchos de ustedes, y quiero que sean honestos, no quiero que levanten la mano, pero date cuenta de tu corazón. Quiero que nos demos cuenta de nuestro corazón, que muchos de nosotros incluso buscamos esas imágenes. Nos dio curiosidad esas imágenes. Queríamos ver más de la historia, queríamos ver el video, queríamos saber cómo fue, y habla de el corazón de esta persona que hizo eso. ¿Se acuerdan que cuando estaba compartiendo ahí lo que hizo, que pues tuvo un altercado con su esposa, se pelearon, él estaba tomado y las cosas se salieron de control? Y terminó haciendo esto arrebatado por su enojo. Después habla de la condición del corazón de las personas que se supone deberían de estar ahí protegiendo, cuidando todo este caso. Habla de nuestro corazón. Y algo interesante es que siempre que hay este tipo de casos, el ofensor pide misericordia. Te hago una pregunta: ¿qué se debería de hacer con esta persona? Deberíamos de darle misericordia, deberíamos demostrar que México es un país civilizado, misericordioso, humanista, alumbrado por el razonamiento, por la lógica civil y política, y entonces vamos a darle misericordia a esta persona.
tal vez se fueron unas copitas de más, no pasa nada, vamos a perdonarlo. ¿Qué es lo que merece esta persona? No solo eso, sino esta semana igual, otra persona en Coacalco, Estado de México, viola a una joven de 17 años. Esta joven la estaban buscando, aparece el cuerpo, aparece esta persona, la ligan al crimen. Esta persona se trata de suicidar, la agarran antes de que se suicide. Ve esta persona que incluso en su pecado ni siquiera procura enfrentar las consecuencias. ¿Cómo es que puede restituir lo que acaba de hacer? Ni siquiera va a hablar con los papás, con la familia, a disculparse, prefiere salirse por la fácil, quiere deshacerse en ese momento de su culpa, de su vergüenza. Entonces lo que hace es tratar de suicidarse. Después cuando lo agarran, ¿qué crees que dice? Pues pide misericordia. ¿Qué es lo que debemos de hacer con esa persona? ¿Mostraremos que somos un país misericordioso si lo dejamos libre? ¿Mostraremos que somos un país justo si lo dejamos libre? ¿Cómo es que podemos restituir a la familia que acaba de pasar por esto? Pedimos misericordia cuando somos los ofensores, pedimos justicia cuando somos los ofendidos. ¿Qué es lo que debemos de hacer como país, como sociedad? Vamos a ver una historia similar donde Dios demanda justicia. Y ve ahí en el versículo 1 cuando dice, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, tuvieron hijas. Comenzaron a multiplicarse. Aparentemente la humanidad está obedeciendo a Dios cuando en Génesis 1 y 2 le dice, vayan, multiplícanse, sean fructíferos. Fíjate aquí cómo empieza la historia. Los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra. Bueno, hasta ahí vamos bien. Ve lo que pasa en el versículo 2. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Ahora déjame aquí explicarte ahí un poco de las diferencias de interpretaciones que hay en cuanto a estos versículos. Dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos. Los hijos de Dios, hay dos opiniones, dos interpretaciones, y uno es que los hijos de Dios se refiere a los ángeles que cayeron junto con Lucifer, junto con Satanás en la rebelión del diablo. Entonces estamos aquí a principios de la historia y entonces esos ángeles que cayeron fueron los que hicieron esto. Ve conmigo allá a Job, capítulo 1, versículo 6. Fíjate cómo se utiliza esta frase. En todo el Antiguo Testamento, hijos de Dios se refiere precisamente a ángeles. Entonces ve ahí en Job, capítulo 1, versículo 6, dice, llegó el día en que los ángeles, literalmente dice los hijos de Dios, los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos se presentó también Satanás. Ve ahí conmigo a Job capítulo 2, 1. Llegó el día en que los ángeles, literalmente los hijos de Dios, debían de hacer acto de presencia. Salmo capítulo 9, versículo 1. Tributen al Señor seres celestiales, literalmente es hijos de Dios. Tributen al Señor la gloria y el poder. En Judas, versículo 6, fíjate cuando está narrando esta historia, cómo es que vincula a los ángeles, incluso con la condenación de los ángeles, y después en esos versículos con el diluvio. Versículo 6, a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Y en ese contexto, ahí si vas a Judas, también empieza a mencionar en el versículo que viene el diluvio. Ve conmigo por último a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Versículo 5, tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos. ¿A qué se refiere? Se refiere a los ángeles. Una posible objeción es que Jesús en Mateo, en
en Mateo capítulo 22 habla que los ángeles, que nosotros cuando estemos, ¿te acuerdas que la gente va con Jesús y dice, oye, ¿qué pasa con esta mujer que se casó 7 veces? Su marido murió, se casó cuando su marido murió, se terminó casando 7 veces, ¿qué va a hacer? Ya después ahí, cuando esté delante del Señor va a estar con sus 7 esposos. Y entonces Jesús le dice, pues entienden mal porque pues en nuestro estado espiritual, los ángeles, nosotros no nos vamos a casar, no nos vamos a dar en casamiento. Entonces, una posible objeción es que, bueno, no pudo haber sido los ángeles porque pues son de otra naturaleza, seres espirituales. La respuesta a esto es que los ángeles en Génesis tomaron forma humana. Los ángeles pudieron aparecer como hombres o pudieron incluso, si eran ángeles caídos, eran demonios, pudieron poseer estas personas endemoniadas, pudieron desbocarse. Fíjate cómo lo describe, que tomaron a las mujeres que ellos desearon. Posiblemente se refiere a que los hijos de Dios, cuando se refiere a los hijos de Dios, se refiere a la línea de Abel, la línea de Set, aquellas personas que conocían a Dios. Esas personas estaban ahí creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Te acuerdas que cuando nació Set, las personas empezaron a clamar el nombre de Dios? Entonces posiblemente se refiere a que hijos de Dios es la genealogía de Set, las personas que tenían conocimiento de Dios. Y entonces cuando dice que se casaron, que vieron a otras mujeres y fueron allá a conseguir a quienes quisieran, se puede referir a que ellos dejaron a las mujeres de su linaje, fueron tras el linaje de Caín, las mujeres que no conocían a Dios. Y entonces ahí, en la forma en que lo describe un descontrol, inmoralidad sexual. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Puede referirse a que empezó ahí una loquera sexual, hubo ahí inmoralidad, hubo ahí poligamia. Y entonces, como sea, ve la reacción de Dios. Fíjate que Dios termina hastiado de la humanidad, versículo 3, pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Date cuenta de esto, que lo que haya pasado levantó el hastío de Dios. Ya fue la última gota en el vaso. Lo que haya pasado, Dios ya ahora encuentra desafección por la humanidad, se encuentra chocado, se encuentra hastiado, se encuentra irritado, en comparación con lo que vemos en Génesis 2. ¿Te acuerdas que cuando crea al hombre y a la mujer, cuando crea a los animales, se repite esta frase, y Dios vio que era bueno, y Dios vio que era bueno, y se repiten más de 8 veces. Ahora, en esta ocasión, Dios lo ve mal. Fíjate en el versículo 5, en el versículo 7 dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Versículo 7, fíjate, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado. Versículo 11, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Parece que estaba leyendo el periódico la semana pasada. Parece que vive en México. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Versículo 12, al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia, está maldita. ¿Te acuerdas la digresión que estábamos viendo? Caín es maldecido por la culpa de Adán, se maldice a la tierra. Ahora todos son maldecidos. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Es una depravación total. Es la humanidad siguiendo los deseos de su corazón. Es la humanidad autodestruyéndose. Es la humanidad creyendo que puede encontrar felicidad y gozo fuera de las promesas de Dios. Es la humanidad experimentando ese quebranto una y otra vez, incapaz de alzar los ojos a Dios en arrepentimiento. Es Dios doliéndose por la condición humana. Es Dios demandando justicia.
¿No crees que se le pasó la mano a Dios? ¿No crees que el hombre, no crees que la mujer no son tan malos? ¿No crees que tenemos potencial para bien? ¿No crees que muy dentro de nuestro corazón tenemos la capacidad para levantarnos, para decidir el bien por nosotros mismos y para componer esta sociedad que se ha corrompido por otras personas? Cada pensamiento, fíjate cómo Dios lo describe, cada pensamiento es hacia el mal, se han corrompido. Eh, ¿En verdad? ¿En verdad es que cada pensamiento del ser humano es hacia el mal? ¿En serio? ¿No hay pensamientos, deseos filantrópicos por ahí? O sea, que van hacia el deseo de mejorar la humanidad y hacer el bien y ser generosos. ¿Será que cada pensamiento en verdad es hacia el mal? Hay un libro ahí muy interesante, Sam Harris es un ateo, es uno de los que está ahí promoviendo el nuevo ateísmo, y entonces ahí tiene en su libro, se llama su libro Carta a una Nación Cristiana, y entonces ahí está su manifiesto de por qué es ateo, y entonces parte de todo esto es que él describe por qué es necesario tener una cultura de amor hacia la humanidad, donde ayudamos al pobre, al necesitado y donde pues nos echamos la mano cuando podemos. ¿Y sabes cuál es su razonamiento? Que es precisamente el darwinismo social, que es tratar de mejorar sin Dios. ¿Sabes cuál es su razonamiento, su idea de por qué lo debemos hacer? Porque es mejor y es necesario para la supervivencia humana de la especie. O sea, que hacemos bien a los que lo necesitan, porque últimamente eso va a ser bien para la especie, para la raza. Vamos a mejorar la raza. Fíjate incluso que ahí la bondad o la misericordia tiene deseos propios, ambiciones propias. Ahora déjame decirte que no hay deseo en el ser humano, no hay deseo en el ser humano que en verdad desee, anhele a Dios enteramente, perfectamente. Porque incluso lo que hagas, lo que dejes de hacer, si tu deseo, si tu único deseo, si tu deseo más grande no es glorificar a Dios, encontrar tu gozo en Dios, alabar a Dios 100%, entonces no estás honrando la santidad de Dios. Tu deseo es hacia el pecado, tal vez hacia tu beneficio propio. Tal vez entonces dejas de ver pornografía, no porque quieres gozarte en Dios y porque quieres alabar a Dios, sino porque lo empiezas a hacer porque te das cuenta de las estadísticas que últimamente no es bueno para ti, no es bueno para tu familia, no es bueno para la sociedad. Le echas ganas en tu matrimonio, no porque tratas de, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, glorificar a Dios, alabar a Dios, sino porque, bueno, pues no quieres que tus hijos crezcan en una familia fracturada. ¿Te das cuenta de nuestros corazones tan mediocres, tan egocéntricos, tan enraizados en sí mismo? Hay un teólogo escribió un libro, Con todo tu corazón, y en todo este libro expone la idea bastante interesante, y es interesante, no quiero hacerle burla, pero en todo el libro lo que expone es que el corazón del cristiano, la condición del corazón del cristiano, pues tiene una repercusión en la vida cristiana. Y entonces dice, a donde va el corazón va el hombre, a donde va el corazón va el hombre, el corazón es el timón de la nave. Y sí es un buen libro, pero Jesús ya lo había dicho, Mateo 22:30, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Te acuerdas? Le habla al joven rico. El joven rico llega y le pregunta, ¿cómo es que puedo agradar a Dios? ¿Cómo es que puedo presentarme delante de Dios? Sencillo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios nos dice, todos los pensamientos del corazón tendían siempre hacia el mal. Te hago una pregunta. Si pudiéramos crear una máquina donde podamos ver
cada pensamiento de tu corazón. ¿Qué es lo que piensas de otras personas, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa? ¿Te sentirías cómodo? Te aseguro que hay cosas que nadie, absolutamente nadie en este mundo sabe acerca de ti. Pensamientos que jamás compartirías y que jamás vas a compartir. Ideas, deseos. De hecho, déjame asegurarte algo, que hay cosas en tu vida que no pudiste lograr, que no fueron tan diferentes a las historias macabras que vemos en los diarios, que no las pudiste lograr simplemente porque no tuviste los recursos, no tuviste la oportunidad para hacerlo. Tal vez has sido fiel en tu matrimonio por falta de oportunidades. Tal vez has sido íntegro en tu trabajo en cuanto a no desviar dinero por falta de oportunidades. Si pudiéramos abrir nuestro corazón, sí, ok, bueno, somos una iglesia, vamos a ser genuinos, honestos, dale, ok, comparte tu pensamiento más oscuro. ¿Quién dice yo? Todos sus pensamientos tienden siempre hacia el mal. Jeremías, fíjate lo que nos dice. Capítulo 17, versículo 7. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. Fíjate lo que dice. Nada hay tan engañoso como el corazón. En otras palabras, no eres tú esa persona. No hay nada tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Te he comentado anteriormente, muchas veces tenemos este cliché que Dios te dé los deseos de tu corazón. ¿En verdad quieres que Dios te dé los deseos de tu corazón? ¿A dónde estarías si tuvieras los deseos de tu corazón? ¿En cuántos divorcios tal vez? ¿En cuántas idas y salidas de la cárcel? Tal vez como el Lunares. Ya la tercera vez que sale de la cárcel, vuelve a entrar. ¿No serías muy diferente? Esta cita te la he compartido antes, es bastante honesta y por eso es necesario decírtelo otra vez. Pascal, fíjate cómo describe a la humanidad después de leer la caída, Génesis 3, ve lo que dice. Qué quimera es pues el hombre, qué novedad, qué monstruo, qué caos, qué sujeto de contradicciones, qué prodigio. Juez de todas las cosas, imbécil gusano de tierra, depósito de lo verdadero, cloaca de la incertidumbre y el error, gloria y desecho del universo. Está hablando de la depravación total. Está hablando de que nosotros deseamos cualquier cosa menos a Dios. Que nosotros por nosotros mismos somos incapaces de hacer lo bueno, de desear lo bueno. Calvino lo describe, el corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. Pero no somos tan malos. O sea, la religión nos puede ayudar a mejorarnos, pero en verdad pues no somos tan malos, ¿no es cierto? Déjame sugerirte que por eso encontramos el juicio de Dios tan ofensivo, tan drástico. No era necesario hacer esto, que al final de cuentas no somos tan malos. Fíjate, John Lennon en su canción Imagine, ¿has escuchado Imagine? Te la voy a cantar en inglés a ver si se entiende. Fíjate lo que dice. Imagina que no hay países, no es difícil de imaginar, nada por lo que matar o morir. Imagina que no hay religión, imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que un día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Imagina no posesiones, me pregunto si puedes imaginártelo, no hay necesidad de codicia o hambre, una fraternidad de hombres y mujeres. Imagina a toda la gente compartiendo todo el mundo. Imagina un mundo sin religión, sin fronteras, porque ese es el problema. La religión es lo que causa problemas y divisiones, las fronteras.
déjame asegurarte algo, si no tuviéramos fronteras, nos mataríamos más rápido. ¿Será cierto? Imagina este mundo. Es demasiado optimista, ¿no te parece? Lo que necesitamos y es lo que nos dice la cultura actual, la idea, esta cultura de autoayuda, de échale ganitas, las conferencias motivacionales. Tú puedes, tú tienes todo lo necesario, tienes que decidirte, échale ganas, levántate cada día. ¿Y qué si mi problema es más profundo? ¿Qué si mi problema es que ni siquiera quiero desear lo bueno? Lo que necesitas es el ambiente perfecto. Lo que necesitas es la economía perfecta, el gobierno ideal. ¿Has escuchado de Emilio Lozoya? Esta persona bastante interesante, estudió en Harvard, una educación bastante envidiable. Estuvo ahí en Business Magazine como uno de los hombres más influyentes del mundo. Un mexicano, no tenía ni 30, estaba en sus 30 y empezaba ahí a levantar polvo ahí en la sociedad. ¿Y sabes por qué es conocido hoy? Por desviar dinero. Cuando no lo necesitaba, estaba en el ambiente perfecto, tenía la educación perfecta, la familia aparentemente perfecta. ¿Has escuchado de este hombre, Bernard Madoff? Es el que estaba ahí en Wall Street, el que construyó la gran estafa. Otro hombre con educación envidiable, una familia envidiable. No tenía necesidad de nada con su sueldo. Le alcanzaba para gastar millones diarios y vivir cómodamente, pero quería más. Llegó a pensar que el dinero lo podía satisfacer, tuvo demasiado y quería más. Como la persona que piensa que esta relación lo va a satisfacer y quiere más, y quiere más, y quiere más. Porque el problema no es que si estás soltero, que si estás casado, que si tienes hijos, que si no puedes tener hijos. El problema no es afuera. Y eso es lo que la historia de Génesis nos está diciendo. Fíjate entonces la reacción de Dios, se arrepintió, se dolió de ver la perversidad humana, de ver el corazón siempre apático, siempre deseando otra cosa. Pero fíjate el versículo 8 y el versículo 9, pero Noé contaba con el favor de Dios. Pero Noé contaba con el favor de Dios. Ahora aquí déjame explicarte algo. La Reina Valera, fíjate cómo lo traduce, que es una traducción mucho mejor. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La Nueva Versión Internacional dice, contaba con el favor de Dios. No está mal, pero es más claro cuando dice Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En otras palabras, Dios vio con gracia a Noé. ¿Por qué es necesario explicarte esto? Porque en la historia de Noé, déjame explicarte con todo amor y sinceridad que tú no eres Noé, ni la historia de la vida de Noé es sé como Noé. La historia de la vida de Noé es que veamos el alcance de nuestra depravación y la misericordia de Dios. Noé era igual de pecador que los demás. Fíjate que al principio se nos dice que Dios lo vio con gracia, con misericordia. No sé si has leído la vida de David cuando peleó con Goliat. Y entonces hay prédicas que entonces, bueno, tú eres como David y entonces ten 3 principios que son las 3 piedras donde David derrocó a Goliat y entonces échale ganas porque tú puedes ser como David. El punto de esa historia es que no. Jesús es David, tú eres como Israel escondiéndote, desconfiando en las promesas de Dios. En esta historia tú no eres Noé. En esta historia tú eres los que se estaban ahogando. Tú eres el que vivía a diario con un corazón apartado. Tú eres el que vivía con un corazón hastiado de Dios. Fíjate lo que nos dice aquí desde el principio, está el Evangelio. Noé encuentra misericordia con Dios, Dios lo ve con misericordia. Después ahí, fíjate cómo el autor nos explica eso primero, después nos dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente con Dios.
Déjame explicarte rápido que si entiendes lo que es la teología bíblica, que si entiendes cómo fluye la historia redentora desde Génesis hasta Apocalipsis, no vas a encontrar ningún personaje, ninguno sin excepción, que haya sido justificado, que haya encontrado gracia delante de Dios por sus obras. Jamás. Siempre que alguna persona encontró misericordia delante de Dios, fue porque Dios lo vio con misericordia. Y esa misericordia que encontró en Dios, esa misericordia lo mueve a actuar con fe. Cuando dice que Noé era un hombre justo, no era porque Noé tenía más fibra moral religiosa que los demás. La historia, el propósito de la historia de Génesis 5 a 9 no es que nosotros podemos ser la excepción de todos y entonces tenemos que echarle ganitas para entonces poder evitar el juicio de Dios. La historia de Noé es que Dios por pura misericordia decidió ver a una persona que era pecadora con ojos de misericordia para seguir su plan de redención. Y ahorita vas a entenderme por qué. Entonces, cuando dice el versículo 22, Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado, es la gracia redentora, transformadora de Dios moviendo a Noé a hacer algo que sinceramente no tenía sentido. A crear un barco, un bote donde sinceramente no tenía sentido. A ser contracultural cuando sinceramente no tenía sentido. A vivir de una forma diferente cuando no tenía sentido. De esa forma te diría, sí podrías ser como Noé después de que Dios te ve con misericordia y esa misericordia te sigue transformando. Entonces en la preparatoria, en la universidad, cuando no tiene sentido mantenerte puro sexualmente, personas viven de una forma que no tiene sentido. No para ser aprobados, renovando, sino porque han sido aprobados por Dios. Y esa gracia los sigue transformando, los sigue renovando. En tu trabajo, en la cultura de macho que tenemos, cuando está bien tener una o dos esposas, a una esposa y una o dos cuantas amantes, el hombre que es transformado por fe está dispuesto a vivir contraculturalmente pese a las condiciones, pese a las consecuencias que se sufra. Pero date cuenta que es la gracia transformadora, redentora de Dios moviendo a Noé. No es que Noé tenía esa fibra espiritual, ese gen, tenía esa capacidad más allá de todo ser humano de hacerlo bien. Más bien Noé es una figura de Cristo, confiando en las promesas de Dios, proveyendo un lugar de salvación, una manera de salvación para un pueblo rebelde. Entonces fíjate cómo Noé vive en medio de total oposición. Déjame resumirte estos versículos. Dios desata las aguas del versículo 21 al 24 del capítulo 7. Así murió todo ser viviente que se movía entre la tierra. Versículo 22, pereció todo ser que habitaba la tierra. Versículo 23, Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente. Cuando dice que todos, incluía abuelas, incluía bebés, incluía niños. Cuando dice a todos, es a todos. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque tenemos tal vez la historia de Noé, donde todos los que se están ahogando son, no sé, los feministas, los tatuados, los que tienen piercings, no sé, nos imaginamos ahí, no sé, tal vez agipiosos flotando, ¿no? Y entonces nos imaginamos a nosotros dentro del arca viéndolos como, por eso te estás ahogando. Date cuenta que Noé no merecía ser salvado. Date cuenta que es Dios quien encuentra misericordia, que lo ve con ojos de misericordia y todos, absolutamente todos mueren. La abuela que estaba cargando al bebé, el niño que estaba corriendo ahí con su papá, el papá que regresó después de trabajar todo el día para proveer por su familia, absolutamente todos murieron. Date cuenta de eso. Fíjate el versículo 8, el capítulo 8, versículo 1, Dios se acuerda de Noé. Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos. Dios pudo haber dejado a Noé ahí y sinceramente Dios hubiera seguido siendo justo.
Dios hubiera seguido siendo justo, pero se acordó de Noé, lo vio con misericordia. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Después, fíjate cómo Dios comisiona a Noé en el versículo 16. Sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Un nuevo comienzo. Como Génesis 2, ¿te acuerdas? Cuando comisiona, cuando manda al hombre y a la mujer a popular la tierra. Otra vez, ¿no sería padrísimo empezar de cero? ¿No sería padrísimo que se murieran todos los pecadores y nos dejaran a nosotros solos? Un nuevo comienzo. Fíjate. Segundo, también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales. Sé fecundo, multipliquen y llenen la tierra. Empezamos de cero, padrísimo. Aprendimos de nuestros errores. Y después, no sé si has visto esas películas de terror, donde ya después de que se acaban los créditos, te das cuenta que el monstruo no se ha ido y que tal vez va a haber otra segunda parte. Fíjate el propósito de esta historia. El propósito de esta historia es que te des cuenta de qué tan depravada es la humanidad, qué tan misericordioso es Dios. El propósito de esta historia es hacerte entender que el problema de tu vida no es tu situación, no es tu trabajo, no es el gobierno, no es tu esposo, tu esposa o tus hijos. Eres tú. Es tu corazón incapaz de amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Fíjate lo que pasa, un nuevo comienzo. El versículo 20. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entramos a una historia de esas perturbantes. Cuando dice vio a su padre desnudo, literalmente dice vio su desnudez. Esa expresión vio su desnudez es una referencia a inmoralidad sexual. Tanto así que Noé, después de levantarse, después de echarse su consomé para la cruda, fíjate que se da cuenta. Versículo 24, cuando Noé despertó de su borrachera, se enteró de lo que hizo su hijo menor. Algo hizo que fue fácil para Noé darse cuenta. O fue que Cam en su perversión abusó de su papá cuando su papá estaba borracho. Ponte a pensar en eso. O fue que Cam violó a la esposa de Noé, a su mamá, mientras Noé estaba borracho, dormido, como sea. Te das cuenta de la perversidad, del grado de decadencia, de que el problema no fue Caín, no fue Adán, el problema es mi corazón. El problema no fue todos los pecadores de ahí desgraciados que siempre me ponen en tentación. El problema soy yo, un nuevo comienzo, y ve lo que acaba de pasar. Versículo 24, cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que hizo su hijo menor, fíjate la reacción, declaró maldito sea Canaán. Algo interesante es Canaán es el hijo de Cam. Cam es quien hizo lo que hizo, pero Noé maldice a su hijo. Este es un argumento para sugerir que entonces Cam violó a su mamá y de ahí salió Canaán y por eso Noé maldice a la descendencia de Cam. Declaró, maldito sea Canaán, será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Y fíjate cómo termina otra vez la historia, cómo empezamos. ¿Te acuerdas en la genealogía? Y murió, y murió, y murió. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. Se termina la historia ahí. No hay muchos cambios, un nuevo comienzo. Sigue el problema de la humanidad. ¿No te parece una historia bastante deprimente? Déjame terminar con el evangelio en esta historia. Ve lo que Dios le promete a Noé en el versículo 20. En el versículo 20, no me acuerdo si es en el capítulo 7.
del capítulo 8. Capítulo 8, versículo 20, dice: luego Noé construyó un altar al Señor y sobre este altar ofreció como holocausto animales puros, aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. ¿Te das cuenta? Aunque las intenciones del ser humano son perversas desde la juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Dios ve la maldad humana y Dios provee salvación en medio de esa maldad humana. Ve el pacto que hace con Noé. Esta es la señal del pacto, capítulo 9, versículo 12, que establezco para siempre con ustedes. Esta es la señal del pacto y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto en la tierra. ¿Te das cuenta que hay misericordia de Dios, que Dios demanda justicia y provee una forma de salvación en su misericordia? Ahora quiero terminar con esto y quiero que te des cuenta de esto, de la teología bíblica de esta historia. ¿Te acuerdas la promesa que había hecho Dios a Adán y a Eva justo cuando ellos pecaron? Que su simiente aplastará la cabeza de la serpiente. Ahora Dios está hastiado de la maldad de la humanidad. Todos merecen morir. Aún así, ve con misericordia a Noé. Después Noé tiene a Sem. ¿Y de dónde crees que sale la simiente del Mesías, del Redentor? De Sem, de los semitas. Entonces déjame decirte esto, que Dios salvó a Noé. No tanto porque Noé se lo merecía ni porque tenía esa fibra espiritual que se necesitaba, sino porque Dios es fiel a sus promesas aún en medio de nuestra decadencia y nuestro pecado. Dios había prometido derrocar al enemigo, terminar con el pecado y las consecuencias del pecado, y si Dios lo prometió, ten por seguro que lo va a terminar. Aún a pesar de Cam, aún a pesar de Canaán, ¿te das cuenta que Dios está procurando su santidad, sus promesas, su fidelidad desde el principio a pesar de la maldad humana? Que Dios salva a Noé porque de Noé iba a salir Set y de Set iba a salir David y de David iba a salir el Mesías. Dios le da una señal al pacto, un arco iris. El Evangelio nos dice que Dios nos ha dado una señal a nosotros, a su pueblo, prometiéndonos que jamás nos va a destruir, aunque lo merecemos. Y entonces el pueblo de Dios veía ese arco iris cada lluvia. Nosotros vemos a la cruz de Cristo. Y entonces Dios nos promete que no nos va a destruir, aunque no lo merecemos. Y este es el Evangelio en esta historia, que tú te merecías ser ahogado. Tú merecías morir en ese diluvio. Tú mereces morir en ese diluvio. No eres tan bueno como crees que eres. No eres tan capaz para hacer lo bueno como crees que eres. Pero Dios decidió ahogar a su hijo, a su único hijo, para que tú pudieras ser salvado del diluvio. ¿Te das cuenta? El Evangelio son las buenas noticias. Son las buenas noticias, no son instrucciones de lo que debes de hacer para ser aprobado y amado por Dios. Son las buenas noticias de lo que Dios hace en su pueblo, por su pueblo, a pesar de su pueblo, para gloria de Dios en Cristo. Y entonces Dios decide salvar a Noé para salvar a su pueblo, mantener sus promesas. Dios decide salvarte a ti a pesar de lo que eres, para mantener sus promesas, para glorificar su nombre. Mateo 24, versículo 37, la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Señor. Date cuenta que esa gracia que recibió Noé fue esa gracia transformadora que lo hizo confiar en sus promesas. Déjame terminar con esta pregunta. ¿Estás confiando en sus promesas? No para ser aprobado por Dios, sino porque has sido aprobado por Dios. Porque has visto esa cruz, has creído en su sacrificio, has creído en su promesa y es esa gracia transformándote.
Es esa gracia viviendo contraculturalmente. Es esa gracia encontrando gozo donde el mundo te dice que no lo hay. Es esa gracia diciendo no a lo que sabes que te va a separar de Dios. Es esa gracia diciendo sí a lo que Dios te ha dicho. Somos más malvados de lo que alguna vez nos atrevimos a creer. Timothy Keller nos dice, somos más malvados de lo que alguna vez nos atrevimos a creer, pero al mismo tiempo más amados y aceptados en Cristo de lo que jamás nos atrevimos a esperar. Somos más malvados de lo que alguna vez nos atrevimos a creer. El diluvio no lo demuestra, nuestro pecado no lo demuestra, pero al mismo tiempo más amados y aceptados en Cristo de lo que jamás nos atrevimos a esperar. Este es lo que recordamos en la Cena del Señor, que Dios ahogó a su Hijo, aplastó a su Hijo, recibió su Hijo la ira de nuestro pecado para nosotros encontrar salvación si confiamos en Cristo. Y entonces el cuerpo de Cristo fue quebrantado, su sangre fue derramada y el pueblo de Dios en esta ocasión confiesa, se arrepiente y una vez más recuerda las promesas de Dios. Que es esa gracia que nos ha garantizado nuestra aprobación delante de Dios y es esa gracia que nos garantiza nuestra transformación, nos mueve a vivir confiados en la promesa de Dios. Entonces, si caminaste con nosotros durante el proceso de membresía, si te hemos explicado qué es la Cena del Señor, te animamos a hacerlo recordando las promesas de Dios, buscando arrepentimiento y recordando que es Cristo quien últimamente nos rescata de ese diluvio. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Señor, gracias por que en tu misericordia decidiste ahogar a tu Hijo. Señor, decidiste salvarnos a sus expensas. Mi Dios, gracias. Te ruego que no nos acostumbremos a la gracia de Dios, a su misericordia. Padre, que nos demos cuenta qué tan malvados somos, qué tan depravados somos, mi Dios, que podamos odiar nuestro pecado cada vez más, que podamos amarte cada vez más. Mi Dios, que no vivamos en un falso evangelio donde es una gracia barata, incapaz de transformarnos, estéril para producir buenos frutos. Señor, que si esa gracia que has comprado con la sangre de tu Hijo para garantizar nuestra salvación, para garantizar nuestra transformación, para vivir de una forma que no tiene sentido a los ojos del mundo. Señor, para creer en tus promesas, para confiar en tu Hijo, aun cuando el mundo nos dice que ese diluvio no va a llegar, que ese día de juicio no va a llegar, mi Dios, levanta a tu pueblo y muévelo a vivir con fe, te lo ruego. Gracias por Cristo, Padre, gracias porque Él ha sido ahogado por nosotros y nosotros podemos vivir por sus méritos. Señor, gracias en Cristo Jesús. Amén.